Vivimos cada uno de nosotros condicionados, nos guste o no, por la realidad de lo que ha sido nuestra educación, nuestra cultura, incluso lo que somos. No podemos escapar de ellos. Todos hemos venido al mundo en una parte y un lugar concreto que tiene sus costumbres, su cultura, y vivimos en una sociedad cada vez más cosmopolita, en la cual nos reunimos personas de diferentes contextos, de diferente trasfondo, y cada uno de ellos tiene formas, hábitos, maneras incluso de pensar y de actuar que están condicionados por lo que somos, nos guste o no. Y eso indudablemente hace que cuando nos acercamos a un mensaje que trasciende esas divisiones y diferencias, como es el mensaje cristiano, en un contexto como el que estamos analizando en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos llama la atención cómo enfrenta esta diversidad, ¿no? Esta variedad que hay en la Iglesia, tanto entonces como hoy, ¿no? Y creo que es muy importante, a la luz de lo que vamos a ver en este capítulo de Hechos, que es uno de los pasajes centrales de la Escritura, ver cómo el Evangelio se enfrenta a la cultura, cómo de alguna manera nos da unos principios y una dirección de cómo tratar con la pluralidad, con la diversidad que vemos en torno a nuestro, pero que también debe existir en la propia Iglesia, en la propia comunidad cristiana. Vamos a ver gran parte de este capítulo que lleva el número 15, que no podemos dividir porque forma una unidad, pero vamos a verlo hasta el verso 35, y está en el libro de los Hechos nuestro texto en el capítulo 15. Es el llamado Concilio de Jerusalén. Dice así en el libro de los Hechos, capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la Iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, vemos también que habían creído, y se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de Dios que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas.
donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo la congregación entregaron a la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable también por medio de su palabra. Vamos a rogárselo a Él. Oh Dios, venimos ante ti sabiendo que tú estás allí, donde estamos, cada uno de nosotros, que no podemos escapar a tu presencia, que no hay barreras, Señor, y diferencias que nos puedan alejar de nuestro problema fundamental delante de ti. Pero, Señor, venimos ante ti, no queriendo rehuir de la realidad de nuestra vida, ni escapar de ella, sino confrontarla, Señor, a la luz de nuestra necesidad más grande, más importante, más seria, que es nuestra salvación. Señor, te queremos pedir que tú nos reveles cuál es el sentido, Señor, de esa salvación, de qué debemos ser salvos, Señor, pero también cómo es esto posible. Y te queremos rogar también que aquellos que no han sido, Señor, todavía rescatados de esa su condición, tú lo hagas por esa misma gracia, Señor, de la que nos habla tu palabra apostólica. Señor, que conociendo ese evangelio de salvación, seamos capaces también de actuar y de vivir conforme a lo que esta tu palabra nos enseña, a mostrar también esa misma gracia para con otros, a poder dar testimonio de la manera que la Iglesia aquí vemos que se compromete a hacer. Señor, te lo pedimos en el nombre y para la gloria de aquel por el que es posible nuestra salvación, por medio de Cristo Jesús. Amén. Queramos o no, el cristianismo es una subcultura. Tiene sus propias formas, sus hábitos, y cualquier persona que se acerque y nos escuche, que viene realmente de otro medio, trasfondo, notará cosas extrañas, algo a lo que no está habituado y acostumbrado. Y una y otra vez la idea y la impresión que le produce a muchas personas es que tal vez hay que ser de esta manera para poder ser cristiano. Y por esto la objeción, la crítica que mucha gente tiene es realmente yo no soy así. ¿Cómo puedo ser yo como ellos? Yo soy distinto o diferente. El cristianismo no parece para mí. Este era el problema entonces y lo sigue siendo ahora para muchas personas. Porque incluso en aquellos medios que estamos más buscando la guía y la dirección de Dios en su palabra y en su enseñanza bíblica, nos vemos también a veces conformando una subcultura. Y no lo neguemos, el medio evangélico es también una subcultura. Tiene su lenguaje, su forma de hablar y de expresarse, tiene ciertos giros y maneras, ¿no? Tiene hábitos y costumbres por los cuales reconoces a un evangélico de cualquier incluso otro tipo de cristiano. Tiene como ciertas particularidades, ¿no? Y la idea de muchas personas, claro, es que si hay que ser realmente de esa manera para poder conocer verdaderamente el mensaje del que habla el cristianismo, la salvación.
Este momento en el cual nos encontramos se dilucida tal vez la cuestión fundamental que vemos de la extensión del cristianismo en aquel primer siglo. Va a ser finalmente una rama más del judaísmo que va a tener las particularidades de este pueblo elegido y su apego y tradición, como vemos en el judaísmo. ¿O va a ser un mensaje universal que se extienda más allá de toda cultura, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación? En cierta forma sabemos que muchos sectores, incluso el cristianismo evangélico, se siguen todavía debatiendo en esta cuestión. Siguen siendo los judíos, digamos, el principal pueblo de Dios y los demás somos un añadido, somos el paréntesis entre lo que va a ser el principio y luego el final de Dios para con ese su pueblo, el judío. ¿Qué identidad tenemos nosotros dentro de la Iglesia? ¿Qué es verdaderamente ser cristiano? Lo que aquí se trata, por lo tanto, no es una cuestión anticuaria, como podríamos pensar. Muchos se acercan a pasajes como este y dicen, bueno, si yo no soy judío, ni tengo problema con la comida kosher, ni ninguna de las particularidades que aquí se habla, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero de lo que se trata aquí, si os fijáis, es de la verdad misma del Evangelio. Es por esto que encontramos la pasión, ¿no? La manera en la cual confrontan, ¿no?, directamente esta enseñanza que llega ahora a aquellos que se habían convertido. Dice en el capítulo 15, en nuestro primer verso, que venían de Judea enseñando a los hermanos, diciéndoles que si no se circuncidaban, no podrían ser salvos. Fijaos bien la radicalidad. No es algo realmente del pasado. Basta simplemente que podáis navegar por las redes sociales, que veis la actitud de muchos cristianos. Si no eres, como yo creo que debe ser un cristiano, si no hablas de la manera ni tienes las opiniones que yo pienso que el cristiano, no es que seas un mal cristiano, no es que no sea realmente bíblico, que no sea evangélica verdaderamente tu fe, es que sencillamente no eres salvo, no eres cristiano. Sigue estando para muchos en cuestión lo que es verdaderamente no solamente el tener más o menos fe, una mejor o peor testimonio, sino realmente si esa persona es salva o no es salva. Y es por eso que no debemos tener tolerancia cuando de lo que se trata precisamente es de poner en cuestión qué es verdaderamente la salvación y cómo es posible. Por eso comprendemos que dice el verso 2 que tanto Pablo como Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con estos que estaban diciendo eso. Realmente no les parecía poca cosa. No que prefirieron ejercer tolerancia, es su opinión, simplemente ellos son así, un poco más estrictos que otros, sino que vieron que lo que estaba en juego realmente era el Evangelio mismo. Si cedían en cuanto a esto, a partir de ahí lo que iba a haber en esa confusión era verdaderamente un enorme mal para la Iglesia. Se dispone entonces que suban Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Por qué allí? Bueno, en primer lugar porque venía de allí la enseñanza. Claro, muchos obviamente son conscientes de que es de allí, de donde vienen los acontecimientos del Evangelio, que la Iglesia que había surgido allí está en el inicio. Pero también, como vemos, es de allí donde venían estos hombres que se presentaban como enviados, como aquellos que traían realmente esta enseñanza. Van no solamente solos, Pablo y Bernabé, les acompañan también otros a ver a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Encaminados por la iglesia, van pasando por diferentes lugares de camino, Fenicia y Samaria, y van contando y refiriendo lo que han visto, el testimonio que pueden dar, que es la conversión de los gentiles. Esto verdaderamente es algo extraordinario. Si nos ponemos en la mente de lo que es un judío del primer siglo, y yo me atrevo a decir de cualquier momento, el pensar que las señales, los rasgos que caracterizaban a este pueblo escogido se podían dar en cualquier persona, era algo sencillamente que hacía estallar su mente. No comprendían. Pensar en cómo vamos a escuchar las palabras de Pedro, hablando de Pedro, un hombre que tenía tal celo realmente por su pueblo y por su ley, pero que llegó a la casa de aquel gentil, Cornelio, sin hacer nada, sin poner manos, sin circuncisión, sin ningún tipo de ceremonia, cayó el Espíritu de Dios sobre este hombre y su casa. Y ante él
ser testigo de lo que ocurría, no tenía palabras. Se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo. No había posibilidad alguna de poder explicar lo que ocurría. Era testimonio lo que daban de algo excepcional y extraordinario. Y lo que producían, que era gran gozo. Lo natural, por lo tanto, que podríamos esperar es que los creyentes, aquellos hermanos, como dice aquí en la fe, se congratularan y alegraran de ver que otros, en este caso gentiles, estaban llegando a la fe. Pero no es así. Como hemos estado viendo en el pasaje anterior, cuando personas ajenas, que no son como tú, que no son igual que yo, se acercan, muchos se sienten incómodos. Dicen, bueno, ¿y qué hace este aquí, no? ¿Qué lugar tiene, no? El judaísmo, sabíamos y dijimos que tenía lugar para prosélitos, personas que de alguna forma, incluso por medio de un bautismo, podían acercarse, digamos, a la fe judía. Pero nunca confundamos, no eran judíos. Esto es una confusión que mucha gente tiene. Dice, no, yo he conocido incluso a algunos que tenían tal amor por este pueblo que querían convertirse al judaísmo. Pero nadie puede convertirse al judaísmo. Puedes hacer una ceremonia para casarte con una persona judía, puedes, digamos, hacer determinado rito, pero judío tienes que serlo. Realmente no puedes llegar por conversión, no es una fe a la cual se accede por ello. Por lo tanto, siempre había estos dos grupos, claro. El verdadero, el auténtico, el genuino, y lo que eran simplemente simpatizantes, coláteres, gente que estaba vinculada familiarmente a estas personas, que eran gentiles, pero que no tenían realmente parte en lo que era este pueblo. Y lo que vemos es que llegados a Jerusalén, recibidos por la iglesia, apóstoles y ancianos, refieren todas las cosas, ¿no?, que Dios mismo había hecho con ellos. Eran conscientes de que algo sobrenatural, extraordinario había ocurrido. Dios había actuado e intervenido. Por lo tanto, la misión cristiana ante los gentiles no tiene ninguna duda que es una iniciativa de Dios. Es Dios el que la ha empezado, es Dios el que interviene y el que la ha puesto en funcionamiento. No fue que un día se reunieron aquellos cristianos, seguidores de Jesús, judíos, y dijeron, estaría bien, ¿no?, que realmente pudieran incluirse también gentiles en medio de este su pueblo. No, no fue una decisión pragmática o práctica. Es Dios mismo el que interviene, ¿no?, el que entra en esta situación y el que hace que lleguen a la fe estos hombres. ¿Y qué ocurrió? Versículo 5. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Claro, entendemos que a la luz del Nuevo Testamento, la propia palabra fariseo tiene un sonido realmente negativo. Ha habido estudiosos en los últimos años del Nuevo Testamento que han querido revisar esta historia y reivindicar en cierta forma al fariseísmo, porque, claro, se ha convertido ya, digamos, en un sinónimo de hipocresía. Es gente más falsa que lo que te puedas imaginar, ¿no? Y tenemos ya un aire negativo a la expresión. Pero el fariseísmo, como se ve en el Nuevo Testamento, no era sinónimo de hipocresía. Indicaba simplemente un partido dentro del judaísmo que se tomaba en serio la ley de Moisés, lo que eran los libros del Pentateuco y la enseñanza que Dios le había dado a su siervo en el pasado. Luego había otros judíos que con tantas tradiciones y cosas que se habían añadido, digamos, se habían desligado del libro. Por lo tanto, cuando hablamos de los fariseos, hablamos del pueblo del libro. Es importante tenerlo en cuenta. No eran simplemente gente que seguía una tradición, eran religiosos, digamos, mucho más cercano a lo que podríamos llamar hoy en día un cristianismo apegado, ¿no?, a la ley, ¿no?, y a lo que eso significa. Y estos, claro, entendían que era por la gracia de Dios, intervención de Dios, que habían venido estos gentiles a acercarse a ellos. Pero la gracia no era suficiente. Tenían también que seguir la ley de Moisés. Esto a algunos ya nos suena conocido. Sí, por supuesto que somos salvos por gracia. Pero el cristiano, el verdadero discípulo, es el que obedece. Es el que sigue realmente de acuerdo a la voluntad de Dios su palabra. Por supuesto que es por la misericordia de Dios y su favor que llegamos a Él. Pero si no vives luego de acuerdo a la voluntad de Dios, no te llames cristiano. Claro, vemos fácilmente la tensión, la dificultad de aquellos hombres. Ellos veían, sí, mucha gracia, pero luego, ¿qué pasa?
¿Qué vida es la que tienen estos hombres? ¿Cómo se someten de acuerdo a la ley de Dios? Por lo tanto, su problema sigue siendo el problema de muchos cristianos, que realmente piensan que la gracia no es suficiente, que tiene que estar realmente unida a esas demandas que hace Dios aquí en su ley. Es cierto que ya no tenemos la circuncisión de los judíos. Como se suele decir, es realmente sustituida por el bautismo cristiano. Pero claro, muchos religiosos cristianos también han tomado el bautismo como un sustituto de esa circuncisión. ¿Y qué significa eso en la práctica para ellos? Que quien no ha sido bautizado sencillamente no es cristiano. Claro, ¿por qué en tantos países de tradición católica se siguen barajando cifras tan astronómicas, ¿no?, de personas católicas de ese país? ¿Por qué? Porque todos los bautizados como católicos siguen siendo católicos, incluso aunque estés sentado ahora en una iglesia evangélica. Por tu propio bautismo sigues siendo católico. Otra cosa es los que tenemos la desgracia de no haber sido bautizados en el medio católico. Estamos fuera de ese alcance, pero los que realmente lo han sido alguna vez es un sello indeleble. Da igual lo que hagas, puedes estar perdido durante mucho tiempo, que la Madre Iglesia está dispuesta a recibirte. Siempre hay oportunidad para volver, aunque sea en el último momento de la vida, a tu casa y tu verdadero hogar. Esa idea del bautismo nos parece supersticiosa. Claro, ¿qué sentido tiene que una persona, siendo un bebé, sin ninguna conciencia, le han echado agua y ya eso determine toda tu vida? Claro, mucha gente se rebela ante esto, ¿no? Pero esa es la creencia sacramentalista, ¿no?, de muchos religiosos. Si recibes ese sacramento, es un sello indeleble que te marca, te separa, te hace diferente, y hagas lo que hagas, sea cual sea tu vida, es por ese bautismo que realmente tienes que considerarte diferente, distinto a otras personas. Por lo tanto, no estamos tan lejos del problema de aquellos judíos cristianos. Vemos la dificultad y la confusión que hay. Incluso en el propio medio evangélico. Hemos conocido aquí en la propia Iglesia a personas de discípulos de Cristo, de cercanos a esferas de la Iglesia de Cristo, que con el movimiento de Campbell hacen mucho énfasis también en la necesidad de ser bautizado para ser cristiano, ¿no? Y el verdadero discípulo lo muestra por su bautismo. Y hay iglesias que sabéis que bautizan, rebautizan y continúan bautizando a cada uno hasta que finalmente no es reconocible más que su propio bautismo. Y lo consideran como una marca de lo que es la verdadera fe, el haber sido recibido particularmente en su grupo y con su bautismo en especial, ¿no? Esta tentación, por lo tanto, de buscar una señal externa, ¿no?, un signo ceremonial como era la circuncisión, sigue estando presente en muchos. No será la circuncisión judía, pero vemos que hay otras señales, ceremonias que han tomado su lugar, que pueden ser tomadas de esa misma manera. ¿Pero por qué es tan importante la circuncisión para los judíos? Bueno, porque es la señal del pacto que implicaba también tu relación con la ley de Dios. Claro, ellos no solamente pensaban que los varones tenían que ser circuncidados, sino lo que la ley ponía como carga y como peso unido a esa señal y sello de la circuncisión. Por eso es que mencionan las dos cosas. Han de ser circuncidados y han de ser mandados a guardar la ley de Moisés. Una cosa implicaba la otra. No se trataba simplemente de ser circuncidado, había que vivir conforme a esa ley de Moisés, ¿no?, de la cual era señal la circuncisión. En segundo lugar, vemos que la respuesta que tiene la Iglesia ante esto en el versículo 6 es reunirse y hablar de ello. En nuestra tradición, ¿no?, reformada y presbiteriana, damos mucha importancia también a esto, ¿no?, a que la Iglesia tiene que enfrentarse a los dilemas y a los desafíos también hablando de ello, ¿no?, tratándolo abiertamente. No son cuestiones que hay que dar por obvio o por supuesto, ¿no? Y sea este concilio de Jerusalén, ¿no?, el primer sínodo o presbiterio, como le queramos llamar, da lo mismo. Lo que te muestra es el principio general, por el cual la Iglesia, siendo diferentes comunidades en diferentes lugares, se reúne para tratar lo que es un problema común, esencial, y hablar, ¿no?, y llegar a unos comunes acuerdos, ¿no?, y decisiones al respecto. Y después de mucha discusión, que acompaña este encuentro en el versículo 7, es que Pedro se levanta y da este tremendo testimonio. La crítica de los evangelios en el Nuevo Testamento ha querido dar la impresión en los últimos años de que los apóstoles cada uno era hijo de su madre, ¿no?, y que cada uno tenía su propia idea. Santiago tiene su visión, Pablo la suya, luego está el evangelio petrino, el paulino, y cada uno tiene su propia particularidad.
Y claro, nosotros los cristianos nos gusta verlos a todos por igual, pero realmente cualquiera que lea el Nuevo Testamento que no tiene nada que ver uno con el otro. Y no tienes más que leer Romanos y Santiago y ver que el mensaje no es el mismo. Pero claro, esto es lo que la crítica nos ha querido hacer creer una y otra vez. Pero cuando leemos el propio testimonio directamente, sin esos prejuicios, ¿no?, y las teorías que acompañan todo esto, ¿no?, vemos que el evangelio petrino o el evangelio paulino no es distinto. Cuando Pedro se levanta aquí en Jerusalén, dice lo mismo que el apóstol Pablo decía. No cada uno decía un mensaje como lo entendía, según mi opinión, yo como lo veo, así lo entiendo, ¿no? Y la iglesia era esta conjunción, ¿no?, de comunidades, cada una influenciada por un determinado maestro, y todos se llamaban cristianos, pero cada uno tenía su orientación y su variación. No, vemos una unidad en lo que es esencial y fundamental, empezando por Pedro. Pedro se levanta aquí y después de mucha discusión dice que Dios ha escogido a los gentiles, ¿no?, para que oigan por su boca la palabra del evangelio y crean. La elección para el pueblo judío era muy importante. Incluso aquellos cristianos que se ponen incómodos inmediatamente en cuanto mencionamos la palabra elección, hablan de reconocer que los judíos eran un pueblo elegido, por lo menos, ¿no? Y a muchos incluso que están en contra de la predestinación reconocen que por lo menos escogidos sí que eran los judíos, ¿no? Bueno, lo que está diciendo aquí Pedro es que no eran solamente los judíos los que fueron escogidos, ¿no? Dios había escogido a los gentiles. Tienes que aceptar, por lo tanto, que Dios y su elección no fue solamente una cosa del pasado y del Antiguo Testamento. La extendió a esta su iglesia. Y esta es la confesión que hace ahora Pedro. Dios también ha elegido a estos. Claro, y esto está en el fondo mismo de la fe cristiana y de la salvación. La salvación no es en primer lugar nuestra propia elección, es la elección de Dios. Y entender esto está en el propio corazón del Evangelio y la salvación. ¿Quién soy yo para juzgar también la salvación de otros si es Dios el que le ha elegido y le ha escogido? Coloca realmente en quien corresponde lo que es verdaderamente ese acto de salvación. Es Dios el que salva y no nosotros. No nos salvamos a nosotros mismos, sino que es Dios el que elige y escoge. Y lo hace por medios. Esa salvación no te cae del cielo. No es que te viene simplemente por el hecho de haber sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Hay un medio. Nos dice el apóstol Pedro que siendo escogidos han de oír por su boca la palabra del Evangelio. Una especulación sobre la predestinación o la elección que no va acompañada realmente de la necesidad de escuchar el Evangelio y de creer en él, no es bíblica, ni apostólica, ni neotestamentaria. No está sencillamente en el propósito de Dios. Dios salva de acuerdo a su iniciativa soberana, pero lo hace por medios que Él ha establecido también, que es la predicación de su palabra y la fe en Él. Hay que creer esa palabra apostólica y han de escucharla para poder hacerlo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y esa es también nuestra misión para nosotros hoy. Dios elige, pero usa esa su palabra predicada y la fe en ella para traer salvación. Y lo que vemos es que Dios conoce los corazones, en siguiente lugar, versículo 8. Lo que dice Pedro aquí, en segundo lugar, es muy importante, porque aunque muchas veces utilizamos esta expresión, ¿no?, cuando decimos que no queremos juzgar a alguien, ¿no?, decimos, bueno, Dios conoce su corazón, ¿no? Muchas veces lo hacemos de una forma un poco ambigua, ¿no?, un poco vaga, ¿no?, de lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué es lo que significa esta expresión que vemos en el Nuevo Testamento? La expresión de que Dios conoce los corazones viene del Antiguo, claro. La vemos ya en Samuel, ¿no?, cómo Dios sabía lo que había en el corazón. Él no juzgaba por cuestiones externas, aparentes. ¿Cómo hacemos nosotros? Este es el problema. El problema es que tú miras la apariencia, tú miras el aspecto que tiene el individuo y te parece una cosa o te parece otra, pero Dios no mira así a la persona. Dios mira el corazón. Por lo tanto, aquí confronta la realidad de lo externo, de lo aparente, de lo que es realmente importante, lo interno y lo espiritual. Por eso discusiones en la Iglesia que giran en torno a cuestiones externas, sea cual sea, la indumentaria, el tipo de ornamentos que lleve, hasta los tatuajes, lo que quieras, pero que se trata simplemente de cuestiones a flor de piel, son superficiales a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios no gira sobre estas cosas, gira realmente sobre cuestiones internas, profundas, de corazón. Es de ahí realmente de lo que trata cuando se habla de la salvación. Y lo que nos dice
es que ese Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Esto nos lleva, claro, al gran mensaje paulino de Romanos 8. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, no hay solamente un testimonio externo, su palabra. Si has creído por la fe en esa palabra predicada y de Dios, eres salvo. Sino que hay también un testimonio interno, que es el testimonio del Espíritu Santo. La Reforma, y en particular Calvino, recobró esto de una manera especial. Él es conocido especialmente por la manera en que expone la importancia de ese testimonio interno del Espíritu. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la Biblia se lee los domingos en cualquier iglesia. Y muchos dicen creer, la mayoría, en aquello que se está diciendo, incluso enseñando en la iglesia. Pero se da cuenta, como muchas personas, y nosotros hemos percibido, que uno puede leer la Biblia, puede oír de ella todos los domingos, y sin embargo en su corazón y en su interior no percibir ni sentir ningún testimonio y experiencia de la realidad de estas cosas. Por lo tanto, la Reforma recobra este gran principio, que hay un testimonio interno del Espíritu de Dios que nos muestra la verdad de estas cosas. Y debemos mantener siempre el equilibrio entre lo externo y lo interno, entre lo objetivo y lo subjetivo, porque la Iglesia tiende siempre a los extremos. Hay muchos cristianos que se concentran solamente en lo que es fuera de nosotros, la Biblia y la objetividad de esa enseñanza y esa creencia, y lo importante es la ortodoxia, decir la verdad de lo que debemos creer correctamente, y otros que es todo experiencia, ¿no? Todo es lo que sienten, la sensación que se produce, pero en la Biblia no tenemos que escoger, no hay que elegir entre una cosa u otra, es que son ambas realidades. La palabra de Dios ha de ser predicada y creída, y debemos tener ese testimonio interno del Espíritu que nos muestra la realidad de que somos hijos de Dios. Y por lo tanto, en tercer y último lugar, llega esta conclusión. Ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos, porque ha purificado por la fe sus corazones. La ausencia, por lo tanto, de barrera y distinción entre cualquier tipo de persona, como pueden ser los judíos y los gentiles, viene por la fe. No es que seamos simplemente humanos, por supuesto que lo somos, cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra raza, nuestro género, nuestra lengua, nuestro pueblo. Se trata de la diferencia que la fe hace aquí. Y esto es lo que nos une, la fe. No nos une nuestro pueblo, nuestra cultura, el país que hemos nacido, el color de nuestra piel. No, lo que nos une es la fe que tenemos. Pero ¿qué efecto produce esa fe? Es de purga, de purificación, de limpieza. Por lo tanto, la fe tiene una obra interna en nuestro corazón que lo cambia y lo transforma. La presencia de Dios por su Espíritu hace, por lo tanto, una diferencia en nuestros corazones. Es la fe la que lo purifica. Fijaos bien, la fe y no nuestras obras. Hay personas que se tiran toda su vida intentando limpiar, expiar y expurgar sus culpas. No sé cuántos habéis visto la película Expiación, está basada en una novela inglesa, muy interesante, pero es de una chica, ¿no? Que en el periodo realmente de la Primera Guerra Mundial, principios del siglo pasado, ¿no? Ha hecho algo horrible en su vida, ¿no? Y intenta toda su vida como enfermera, intentando el bien, de alguna forma compensar, ¿no? El mal que ha hecho, ¿no? Hacer expiación, que es el título de este libro, que se hizo una película también. Y claro, la historia terrible, ¿no? Es la dificultad, la imposibilidad, ¿no? De que hagas lo que hagas puedes limpiar, ¿no? Ese mal que has hecho. Ese problema es un problema muy serio y muy grave para muchas personas que son conscientes de su culpa, de su problema. ¿Qué pueden hacer para limpiar y purificar realmente su vida? Pues no hay ninguna obra, ningún sacrificio, ningún esfuerzo que pueda limpiar nuestra vida. Solamente la fe puede verdaderamente purificar nuestros corazones. Esto es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Y por lo tanto, dice el verso 10, ¿por qué tentáis ahora a Dios, poniendo sobre la cerviz, sobre la espalda de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto es lo terrible que hemos comentado en estos pasajes de Hechos de la religión. Ni ella misma es capaz de vivir conforme a sus principios,
y le pone la carga sobre la espalda a todo el que se acerca. ¿Por qué la gente dice siempre que somos un puñado de hipócritas? Porque no vivimos de acuerdo conforme a ello, pero queremos que los demás vivan. O sea, es realmente el colmo. Y es por eso que tanta gente no puede tragar, no puede digerir cualquier cosa que suene a religión, porque le parece intrínsecamente hipócrita. Ellos no viven conforme a ello y me piden a mí y me exigen y demandan que yo viva de esta manera. Y aquí lo que hace el apóstol Pedro no es exculparse, decirse que no, que él es mejor de lo que ellos creen, ¿no? Él confiesa y reconoce que su propio pueblo, hasta sus padres, no solamente ellos, no fueron capaces de vivir conforme a la ley de Dios. Si Dios hubiera dado la ley para salvación, realmente el pueblo judío fracasa una y otra vez en esa tarea, que es todo el Antiguo Testamento, sino el continuo desastre, ¿no?, de no poder vivir conforme a esa voluntad de Dios. Quien piensa que puede ser salvo por la ley tiene toda la historia en su contra. Realmente la religión nunca ha salvado a nadie, no ha hecho a nadie mejor. No son personas que han llegado a poder redimirse o purificarse por medio de su esfuerzo. La historia de la religión es una historia patética. Es por eso que tengo cierta resistencia, ¿no?, a veces a esta apologética. Últimamente hay un libro bastante popular también, ¿no?, que está escrito por un ateo, ¿no?, que quiere ver mejores ojos el cristianismo, ¿no?, y muestra en este libro, que ha sido traducido por una editorial secular, ¿no?, lo positivo que hay del cristianismo, ¿no? Y está bien, ¿no?, que haya no creyentes que reconozcan realmente lo bueno que hay en la fe. Pero cuidado con este argumento, porque no podemos echar tierra sobre la realidad de lo oscuro, de lo vergonzoso, de lo realmente negativo que hay en la historia de la Iglesia. Y el mensaje apostólico no lo hace. Ellos no relativizan el fracaso de lo que fue la historia del pueblo judío. Y una y otra vez, como vemos los apóstoles lo dicen aquí en las palabras de Pedro, nosotros no hemos podido llevar esa carga. No la hemos soportado ni aguantado. Y tiene este versículo central. Si algo quiero que os llevéis realmente de esta meditación, es por supuesto este versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La salvación por gracia no es, por lo tanto, una particularidad, un capricho, ¿no?, de aquellos que nos gusta la historia y que nos parece maravilloso que hubo una reforma en el siglo XVI que habló de esto. Esto es el mensaje evangélico. Esto es la enseñanza del Nuevo Testamento. Quien dice que la salvación no es por la gracia sola, está diciendo lo contrario a la predicación que extendió el cristianismo desde su propio inicio. Fijaos que digo por gracia sola, porque claro, no hay ningún cristiano que no diga que somos salvos por gracia. Esto es una ingenuidad. El católico el primero. Por supuesto que desde Trento mismo, que se opone a la reforma, se dice que somos salvos por gracia. Pero la gracia y algo más, aquí se trata. Por lo tanto, el gran problema, digamos, de la religión y del cristianismo no era aceptar que fue por el favor de Dios, ¿no?, por su misericordia que somos salvos, sino lo que añadió a esa gracia. La gran discusión, por lo tanto, desde la Reforma es si esa gracia es con un y, con una conjunción que acompaña algo. Sean las obras de la ley, sean las buenas obras cristianas, o sea lo que le quieras añadir sacramentalmente. Pero se trata si esa gracia es suficiente para salvarnos. El apóstol lo dice claramente, es por la gracia que seremos salvos. Claro, los católicos, como he tenido oportunidad de comprobar muchas veces en diálogos con ellos, que he tenido incluso a nivel teológico, ¿no?, siempre te dicen, ¿dónde está el sola? A ver, tú has puesto el sola. Lutero se inventó el sola. Aquí no se habla más que de la gracia, pero no se dice en ningún sitio sola, ¿no? Claro, la forma en la cual se aferran, ¿no?, a este detalle, ¿no?, el hecho de que no se menciona la palabra sola, para ellos hace un universo de diferencia, porque creen que simplemente es la base, es el fundamento. Por supuesto que es por gracia, finalmente, pero, sin embargo, esa gracia va acompañada, claro, de otras muchas cosas para la salvación, y es la voluntad de Dios que se expresa aquí. Toda la multitud calla, y oye a Bernabé y Pablo que contaban esas señales y maravillas, y cuando callaron es ahora Jacobo, Santiago, el que creemos en la tradición también judía y protestante que podía ser el hermano de Jesús. Los católicos dicen su primo, pero que tenía una relación o parentesco, digamos, consanguíneo, ¿no?, con Jesús, ¿no?
Y él nos dice que levantándose dijo, Simón, refiriéndose a Pedro, ha contado cómo Dios ha visitado por primera vez los gentiles y concuerda con las palabras de Amós. Y cita ahora el texto de la profecía de Amós. Lo cita, por cierto, de la versión griega, ¿no? Que nos da una idea también de cómo estaba utilizándose también el lenguaje, el idioma en el que está el Nuevo Testamento en medio de los judíos, hasta el punto de que el texto que aquí cita de Amós no es el texto original en hebreo, es la traducción griega que había de él. Y cuenta cómo Dios tenía en su plan, ¿no?, el levantar, reedificar ese tabernáculo de David, para que el resto de los hombres busque al Señor, para que todos los gentiles invoquen su nombre y que se haga conocer como ha querido desde tiempos antiguos. Por lo tanto, dice Santiago, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de estas cosas, de los ídolos, de la fornicación y del ahogado y de sangre. Este último punto también es el que ha llevado a muchos a dificultad, ¿no?, de precisar qué es lo que dicen. Hay mucha diferencia de opiniones, incluso textualmente. Textualmente hay algunos textos, incluso en latino, que omite ciertas cosas de esto. La fornicación, por ejemplo, no está en el texto latino. Otros tienen variaciones en cuanto a cómo se expresan esto. Pero básicamente hay dos formas de entender estas indicaciones. Hay algunos que piensan que son puramente morales, ¿no?, que tienen que ver con el carácter de la ley y de las demandas de lo que Dios dice, y otros que piensan que son puramente ceremoniales. Entonces lo que hacen es adaptar lo que parece una combinación de ambas en que sea solamente una. O bien omiten el aspecto más moral de la fornicación y lo convierten en algo ceremonial totalmente, o al contrario, ¿no?, hacen que todo, incluso la cuestión dietética, sea también como una cuestión moral. Realmente vemos que se repite a continuación, incluso en el comunicado, en la carta, versículo 29, que han de llevar lo que es estas indicaciones y orientaciones, ¿no? ¿Qué sentido tienen? Bueno, mayoritariamente tienen que ver con la alimentación, ¿no?, con el hecho de que los judíos no podían comer una carne que había sido utilizada en un contexto idólatra, en el sacrificio en un templo pagano. No se trataba de ser vegetariano o de comer carne, no es esa la discusión, sino realmente qué tipo de carne era esta, de dónde la habían comprado, de dónde había salido, ¿no? Esa carne, de acuerdo a la comida kosher también, el ahogado era que debía ser escurrida su sangre, ¿no?, para poder ser comida de la manera estrictamente aceptable para el judío. Entonces tienen un determinado tipo de carnicería, digamos, de forma en la cual esa comida de la carne va acompañada también de una limpieza de lo que ellos creen total de sangre. Y muchos creen incluso que la fornicación a la que aquí se habla tiene que ver realmente con un sentido general del matrimonio, como se indicaba en la orientación levítica, lo relacionan con sanguíneo, o sea, del matrimonio incestuoso, ¿no? Pero, como veis, son interpretaciones bastante rebuscadas, ¿no?, a veces, para intentar, digamos, conjuntarlas con ese sentido de lo que ellos quieren ver como superficial o aparente. Pero quedémonos con el aspecto más difícil, que esto sea realmente la cuestión moral. Sería una contradicción que dijera que no deben seguir entonces la ley de Dios los cristianos gentiles, y a continuación les da una serie de leyes morales, ¿no? Yo lo que os propongo finalmente es entender que lo que aquí nos muestra la palabra de Dios es el triunfo de su gracia, ¿no?, pero también el triunfo de su amor. Lo que te muestra es que por amor a otros, ¿no?, tienes que renunciar, ¿no?, a ciertas cosas, ¿no?, por el testimonio también que das de tu fe ante personas en las cuales es una dificultad y un obstáculo estas cosas. Pablo los pone, claro, luego con toda claridad, aún más radicalmente, claro, parece que aquí en Jerusalén, ¿no?, como él libremente incluso podía comer de todo tipo de carne, pero cuando estaba con judíos para los cuales era un problema el tipo de carne que comía, entonces sí que cuidaba aquello que era su dieta y su alimentación, ¿no? El énfasis, por lo tanto, es cómo debemos, por amor a ese testimonio, también renunciar, ¿no?, a ciertas cosas, ¿no?, por esa libertad que Dios nos ha dado por su gracia. Y ahí está el último punto de nuestra meditación. La gracia no es una excusa, ¿no?, para poder vivir indiferente de los demás. Como Dios me acepta como soy,
A mí qué me importa lo que los demás piensen o quieran, o lo que sea su idea y su visión de las cosas. La gracia, por todo lo contrario, es aquello que te permite acercarte, ¿no? Y aceptar a los demás, renunciando incluso y sacrificando aquello que puede ser un obstáculo y problema para ellos. Esta es la clave, por supuesto, de la comunidad cristiana. ¿Cómo pueden convivir juntos todas estas personas de diferente cultura, costumbres y maneras, si no es renunciando también y sacrificando ciertas cosas? Y esto es lo que nos muestra aquí. Somos salvos por la sola gracia de Dios, pero como somos salvos por la sola aceptación de Dios, podemos libremente también renunciar y sacrificar ciertas cosas por amor, en este caso, como tenían que hacer los gentiles a los judíos. Lo que vemos entonces es esa combinación particular de la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento, por el cual es por gracia que somos salvos, pero es en amor que vivimos esa verdad, ¿no? Que es la que finalmente nos libra y nos redime, su sola gracia. Lo que vemos a continuación es simplemente cómo les parece bien a los apóstoles, que si bien Moisés tiene en cada lugar quien le predique y la ley es leída en cada lugar, ellos mandan esta carta en la cual se repite las conclusiones del encuentro, por el cual han de tener en cuenta estas cosas, pero recibir también a estos cristianos gentiles como sin necesidad de esa circuncisión y de estar sometidos a esa ley de los judíos. Y entonces, ¿cuál fue finalmente la reacción? Versículo 31. Cuando leyeron esta carta, allá donde la llevaban, personalmente estos enviados, que son Judas y Silas, comisionados para hacer llegar a conocer a las iglesias esta decisión, la gente se regocijaba por la consolación. Estas palabras nos muestran hasta qué punto el mensaje del Evangelio es una liberación. Es un peso que es quitado de encima y por su sola gracia que podemos vivir. Por lo tanto, la gracia más algo no es más, sino menos. Cristo más algo no es más, sino nada. O sea, no podemos añadir nada a aquello que es lo único que Dios nos ha dado para nuestra aceptación delante de Él. Por lo tanto, tenemos que tener esa confianza y seguridad, que es nuestro único consuelo. Con las palabras del Antiguo Catecismo de la Reforma, en la vida y en la muerte, ¿cuál es mi único consuelo? Sino esta fe que tenemos en que somos aceptados por la obra de Cristo Jesús. Y esto es una causa de gozo. Y estos hombres que eran profetas también consolaron, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Qué triste que cuando alguien llega a la fe, la recibe con alegría y gozo. Y a continuación lo que escucha, pero espera, tú no puedes seguir así, tu vida tiene que ser ahora diferente. Y empieza a darte toda una serie de reglas, normas, cargas y peso que llevar arrastrando el resto de tu vida. Esto no es causa de consuelo, ni de ánimo a nadie. Todo lo contrario, es una decepción. Yo creía que era adoptado por Dios por su sola gracia y ahora me encuentro que es la gracia y algo más. El esfuerzo, el sacrificio. Y claro, hay múltiples textos y referencias que podemos citar para ello. El que no lleva la cruz de Cristo, el que no se niega a sí mismo, el que no es discípulo realmente no puede llamarse cristiano. Pero ojo, cuidado como hablamos de ello. Si realmente esto es una carga, esto es un peso, si de lo que estamos orgullosos es del sacrificio que hemos hecho. Yo recuerdo un libro que leí siendo muy joven, ¿no? Popular entonces, que se llamaba Sacrificio. Estaba esa tradición de santidad que muchos evangélicos antiguos nos hemos educado, ¿no? Esta enseñanza muy conocida en la tradición evangélica del siglo XIX, principios del siglo XX, que enfatizaba el sacrificio. Y comenzaba este libro. Bueno, ¿qué has sacrificado tú en tu vida? Y ponía los ejemplos el autor, ¿no? Las cosas que él ha sacrificado para seguir a Jesús, ¿no? Quien se niega a sí mismo ha de sacrificarse también, ¿no? Y claro, como cualquier persona mínimamente sensible, me empecé a preocupar. Bueno, yo tampoco me he sacrificado gran cosa, ¿no? ¿De qué me he privado yo en la vida, no? Y me entró, claro, una conmoción, como a muchos, ¿no? Bueno, al fin y al cabo yo tampoco he hecho gran cosa, ¿no? Algo tendré que hacer más, ¿no? Porque si no, ¿en qué se ve que soy cristiano, no?
Claro, toda esta visión es finalmente una idea ajena totalmente a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el sacrificio que nos salva? Es Cristo Jesús. No vamos a llegar a la presencia de Dios y decir, mira de lo que me he privado, mira lo que yo no he hecho, mira que no he fumado, ni bebido, ni he hecho todas estas cosas que otros hacen. No, el único sacrificio que nos salva es el de Cristo Jesús. Y por lo tanto, poder presentar esa vida cristiana en otros términos, que no sea la aceptación por esa gracia de Dios, es confundir las cosas. Pasado un tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos, ¿no?, para volver a aquellos que los habían enviado. Pero se le pareció bien a Silas quedarse. Pero Pablo y Bernabé continuaban en Antioquía enseñando la palabra y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Cuál es la buena noticia de este Evangelio que nos debemos llevar y quedar? La buena noticia del escándalo de su gracia. Si no salimos de aquí con la liberación de que somos aceptados por el solo favor inmerecido de Dios, por su sola misericordia, no por una ceremonia, no por un ritual, no por el bautismo ni ninguna otra señal, no por ningunas obras que nosotros hayamos hecho, no por ninguna renuncia o sacrificio que hagas en tu vida, sino por la sola gracia de Dios en Cristo Jesús. Decirme si esto no es una buena noticia. Yo no conozco ninguna mejor. Cualquier otra religión, ideología, grupo, por mucho que sea realmente de contracultural y de liberal, te pone otra carga y otro peso. Tienes que ser como ellos. Si no eres como ellos, realmente no perteneces verdaderamente al grupo verdaderamente liberado. Aquellos que conocen lo que creen que finalmente es lo que les hace diferentes a los demás. El Evangelio es la única verdad por la cual somos aceptados por Dios, por su sola gracia. Por eso, qué mejor conclusión que arrojarnos a los brazos de Dios y su sola gracia. Si todavía no lo hemos hecho, esta es la oportunidad, esta es la ocasión que tenemos. Dios nos recibe, nos acepta por su sola gracia. Y esa gracia, nos dice aquí la palabra apostólica, es la que nos salva. No hay otra cosa. Por lo tanto, ¿qué mejor oración podemos tener? Y al finalmente dejarla, que encomendarnos a su sola gracia de Dios. ¿Qué otro favor nos va a salvar y librar si no es el de Dios mismo en Cristo Jesús? ¿Qué sacrificio es el que nos redime y nos rescata? Sino el de Cristo crucificado y resucitado, que sigue salvando a muchos como a nosotros hoy. Que nuestra Iglesia también pueda aceptar por esa misma gracia a todo aquel que vaya y venga a escuchar ese Evangelio. Da igual su aspecto, da igual externamente o visiblemente lo que sea, el pueblo o la nación en que venga, su raza o su cultura. Lo que queremos es que experimente esa obra de Dios, que es la única que nos cambia y transforma. Por esa palabra predicada, pero por la fe que ponemos en esa verdad y el testimonio de su Espíritu. Y si alguien no tiene ese testimonio, vamos a pedírselo a Dios que se lo dé. Y si alguien no tiene la seguridad de que es una hija y un hijo de Dios, que el Señor pueda hablarle a su propio espíritu, Él mismo, por su Espíritu, y le dé la confianza, la seguridad de que Él es aceptado, que ya no tiene que hacer más, que deje ya de angustiarse pensando qué puede hacer para que Dios le muestre su favor, y que se sienta por primera vez recibido y abrazado por su gracia. Vamos a pedírselo a Él. Señor, venimos ante ti, conscientes, Señor, de que no somos nada sin tu gracia. ¿Qué sería de nosotros sin tu misericordia, sin tu favor inmerecido? Señor, nos damos cuenta como aquellos hombres de la antigüedad, que es tu gracia la que ha hecho la diferencia, que somos lo que somos por la gracia de Dios. Que no renunciemos nunca a esa maravilla de la verdad que nos salva, que es tu sola gracia. Que seamos, Señor, creyentes y una iglesia que proclama y anuncia la verdad de tu gracia. Pero que esa gracia no esté solamente en nuestra mente, en nuestras palabras, Señor, en nuestras creencias. Que esa gracia la vivamos, la experimentemos, la mostremos a otros. Haznos, Señor, una iglesia que muestra su gracia a otras personas.
que muestra, Señor, tu misericordia, que muestra tu aceptación y tu favor inmerecido, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú la ves, a entender que tú miras el corazón y no lo que nuestros ojos ven, a comprender, Señor, que tú solamente puedes purificar ese corazón, Señor, por medio de la fe y poner esa confianza donde no la hay. Y aunque veamos personas incrédulas, endurecidas, Señor, que parecen insensibles, que confiemos en esa tu obra por tu Espíritu Santo, capaz de cambiar ese corazón, Señor, y de transformarlo por medio de la fe, de limpiarlo y purificarlo, Señor. Te queremos rogar, Señor, que si alguno de nosotros también, y de los que nos está escuchando, no tiene todavía ese testimonio, que escuchando esta verdad, la crea, pero que reciba también, Señor, el testimonio de tu Espíritu, que nos muestra verdaderamente que somos hijas e hijos tuyos. Señor, tú sabes cuánto nos hemos esforzado por hacer cosas, Señor, para ser aceptos delante de ti, para que otros nos aprueben, para que la Iglesia misma y los cristianos puedan vernos con buenos ojos. Señor, y por mucho que nos esforzamos, por mucho, Señor, que ponemos estas cargas y pesos sobre nosotros y hacemos sacrificios y renuncias, aún así no nos sentimos aceptados por ti. Ayúdanos a entender que no hay otra manera, Señor, de acercarnos a ti que por la aceptación y justificación que nos das por la obra de Cristo Jesús. Que no queramos, Señor, buscar otro sacrificio que el que Él ha hecho por nosotros en aquella cruz. Y que, recibiéndolo y aceptándolo, vivamos con esa libertad, con ese gozo, con esa consolación, Señor. Señor, te pedimos por todos los que sufren en este día, por todos los que padecen, tanto enfermedad en su cuerpo como moralmente, Señor, en la condición de su vida, que puedan recibir ese consuelo y liberación, Señor, de tu gracia por medio de la fe, por el testimonio de tu Espíritu que nos habla de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Señor, trae tu bálsamo, aliento, Señor, alivio a aquellos que están trabajados y cargados y que no han encontrado descanso. Dales en sus brazos el reposo, Señor, que no encontrarán en un lugar alguno en este mundo, sino solamente en aquellos brazos seguros de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, gracias porque fueron traspasados por causa nuestra, porque sufrieron en nuestro lugar, porque extendidos han padecido, Señor, por nosotros, pero ahora abiertos nos reciben y nos abrazan para siempre. Señor, que podamos vivir seguros y descansar, porque por su gracia somos libres. En su nombre te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora que ese amor de Dios, ese favor inmerecido, esa aceptación incondicional que Él nos hace por medio de su Hijo, Cristo Jesús, recibamos ese su amor, pero también esa gracia que hay en Cristo. Y que también por la obra de su Espíritu tengamos esa seguridad, ese testimonio que nos da consuelo, que nos trae su comunión, su presencia, ahora y para siempre. Amén.